Hola, buenas tardes. Sergio. Hola Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno. Esperando que entren los demás. Sí, sí. Acá hay tres. A ver. No, soy yo. Ah, Soy yo dos veces está bien. y vos. Vamos a esperar unos minutos. Eh, Dale. Estaba siguiendo las elecciones en Colombia. ¿Cómo es que se llama el chico? Samuel. Samuel. Samuel no ¿Arango? falta nunca, ¿eh? No. Nada, porque estoy espantada de este personaje ultra, ese tal Hernández. Es, Es complicado, ¿eh? dijo de trabajar, que tienen que levantarse a las 6 de la mañana y trabajar hasta las 4 de la tarde. No, si quiere 10 horas de trabajo. 10 Sí, horas de sí. trabajo. Saco y Balsetti, la jornada de 8 horas no existió, pero no, No, no ese existió capítulo no nunca. lo leyó. No. Es terrible. Asumo Sí, que es muy marginal, como sería Milei acá. Son personajes muy sí, sí, marginales, sí. muy antisistema. Eso Sí, es lo que me preocupa. son antisistema y con un... Tienen algunas cuestiones que es lo mismo que a mí me pareció, ¿no? Que también, como son antiderechos humanos, tienen algunas cosas que para seducir al público más popular, que eso a lo mejor tiene algunas cuestiones que son, después de decirte esa locura de jornada de 10 horas de trabajo, sale con otra, como lo hizo Marine Le Pen en Francia, que salen con algunas otras cosas que son de neto corte popular y que uno lo podría votar por las cosas que dice, ¿no? Pero Sí, sí. me parece que son todos por la galería, ¿eh? A mí la verdad que lo leo y bueno, nada, es un energúmeno, el tipo es un energúmeno, pero qué terrible que tenga un porcentaje de votos también dirimente de la elección. Ese es el tema, ¿no? Y no sé Complicado. cuándo es el balotaje, no sé, pero creo que en Eh, breve. en breve, Mm. en Pero, breve, ya está Preto ahí también dando vueltas. claro, Preto es Pero bueno, es de izquierda. sí, sí, y comulga más con unas cuestiones más elaboradas, tiene algunos marcos filosóficos, digo, tiene otra formación. A mí me preocupa mucho el avance de estos personajes que no sabes dónde están parados, pero indudablemente tienen Salen para cualquier corte lado. fascistoide, sí, pero con algunos cortes fascistas importantes, ¿no? Sí, 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 sí. Eso, Bueno, el, así es que sí, a mí hay que estar atento a lo que pasa en América Latina con eso. sin duda, el Bukele, el del Salvador, es un Sí, escándalo. Es un escándalo, es de una corrupción, se metió. Y Bukele ahora lo que pasa, la gente se va de El Salvador y no sé quién decía ayer, Rucauf lo dijo, que ahora, porque todos estos países que emigran, sobre todo de Centroamérica y qué sé yo, el tema de las famosas remesas, que es el dinero en dólares que envían los que se van a laburar a Estados Unidos, y es la segunda fuente de ingresos del Salvador, las remesas. O sea, el tal nivel cual. de dependencia económica que esto genera. Eh, y, Es complejo, ¿eh? Sí, sí, y el pueblo esta entelequia, esta cosa que siempre todos los dirigentes se ponen en su boca la palabra pueblo, ¿viste? Y hay que ser muy respetuoso porque en El Salvador la gente lo está pasando muy mal, en Nicaragua lo están pasando muy mal, hay violación de derechos humanos. Nosotros en los 80, viste que hemos hablado tanto con vos, viste, cantábamos, se partió en Nicaragua, viste, se partió Nicaragua. Hola, profe, Hola, Pamela, ¿cómo estás? ¿cómo están? Eh, me, me, Hola.
Mejorova esta, digamos, el presidente, ¿cómo es el presidente de Nicaragua? Se me fue. Ortega, Daniel Ortega, que fue un revolucionario, y en Las Peñas cantábamos que Nicaragua, esto, que lo otro, y ahora es un dictador. Es un dictador infame. ¿Viste? Realmente la situación de derechos humanos en América Latina es muy preocupante. Muy preocupante. Por eso hay que cuidar mucho las democracias. Digo, hay que profundizarlas con mayor participación. La democracia. Donde vos tenés un pueblo participando. Sí. La democracia y la república. Es la democracia en el marco de la república. Claro, el representativo, el sistema es un sistema representativo, no es de democracia directa, digamos, representativo, republicano y federal, ¿no? Sí. La Constitución, ese es los representantes del pueblo han seguido nuestro mandato y para estos desbordes, porque la democracia en definitiva es un sistema de elección, ¿no? No se gobierna el pueblo, no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Su representante. Entonces, y no hay sistema mejor, con sus imperfecciones. Pero cuando hay un divorcio, o se advierte un divorcio entre la realidad y lo que la dirigencia, porque en muchos ámbitos, ¿viste? Se ve este divorcio. La Universidad Nacional de Mar del Plata, sin gas. Las escuelas provinciales, sin gas. La Argentina, sin gasoil. Digo, bueno, nos estamos pegando un tiro en los pies, ¿no? La educación, la producción, la verdad que... bueno, todos tenemos gente cerca, yo sé muchos estudiantes, hasta por mi hija, lo sé, de otras unidades académicas, ¿viste? Los estudiantes no tienen plata, tienen que estudiar. Para poder estudiar tenés que tener una tranquilidad económica mínima, que te venga de tus padres o de tu trabajo, ¿viste? Y realmente los chicos angustiados, los padres, los que tienen que con esfuerzo sostener, que son de Madariaga, de La Valle, y llevan los estudiantes, sus hijos, ¿cuánto sale mantener un chico estudiando en Mar del Plata? El departamento, la comida, los libros, la ficha, el transporte. Nosotros con un edificio que tenemos ahí lindísimo, y bueno, ese jueves que estábamos ustedes tres y yo en esa hora, ¿viste? La verdad estamos haciendo patria. Sí, bueno, miren, yo tengo un documento. Hoy vamos a ver, ya el otro sábado es el parcial. Sí. Y vamos a ver lo que es este órgano fundamental, aparte de la comisión que se cayó. ¿Te caíste? Se me cayó el teléfono, no, estoy con el teléfono. Entonces, ¿se notó? Bueno, aparte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que un poco hablamos la otra clase, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el Pacto San José de Costa Rica, ya se instala, dice en la segunda parte de la Convención, medios de protección, Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión ya sabemos que venía de antes, venía del año 59, y la Corte, en cambio, ya es incorporada con el Pacto San José de Costa Rica. El estatuto de la Corte es del año 1979, y también tiene un reglamento que gestiona, digamos, reglamenta, valga la redundancia, el funcionamiento de la Corte. Siempre se dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay 3 sistemas regionales a nivel universal. El sistema interamericano, que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema europeo, que tiene la Corte Europea de Derechos Humanos, y también tenemos la Corte Africana de Derechos Humanos. O sea que, digamos, son las 3 cortes de derechos humanos.
La Corte, los estados, para estar involucrados y reconocer la competencia de la Corte, tienen que haber adherido, obviamente, al Pacto San José de Costa Rica. Las funciones, de acuerdo a la Convención, las funciones de la Corte son una función contenciosa, una función consultiva y una función de una facultad de dictar medidas provisionales, a la cual se agrega una función de contralor del cumplimiento de sus sentencias. O sea que son 4 las funciones. Las originarias, la clásica, la contenciosa, cuando la comisión o un Estado parte alega la violación de alguna norma o algún tratado del sistema por parte de un Estado parte. Después la función consultiva, que trata básicamente de la interpretación de los instrumentos de derechos humanos, de la interpretación y de la compatibilidad de las disposiciones de derecho interno respecto de cada Estado respecto del sistema interamericano. Esa famosa función consultiva, yo algo les hablé, pero ahora, digamos, esta función consultiva que no presupone un conflicto, sino que es una declaración en abstracto, ya les digo, una función de compatibilidad y una función de interpretación. ¿Podés repetir los 4 de nuevo? Sí, la función típicamente contenciosa, sí, la función consultiva, la función de supervisión del cumplimiento de sus sentencias y la función o la facultad de dictar medidas provisionales. Y la función contenciosa, bueno, esto, repito, si la Corte va ante una denuncia por violación de derechos humanos que llegue a la Corte después de haber transitado el procedimiento ante la Comisión, que es la Comisión la que tiene, digamos, esta famosa diferencia entre la legitimación para presentarse ante la Comisión y la Corte. Ante la Comisión se pueden presentar ONG, personas o grupos de personas. En cambio, ante la Corte solamente los Estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se alegue, se denuncia la violación por parte de un Estado parte de los derechos humanos que forman parte del sistema. La consultiva está en el artículo 64, y es esto de compatibilidad e interpretación. Las medidas provisionales es muy interesante esta función, porque son una especie de medidas cautelares que requieren que la Corte se aboca en casos de extrema gravedad, urgencia, y que se denuncie la posibilidad de daños irreparables a las personas. Son medidas urgentes, provisionales, pero, digamos, sin mediar un proceso contencioso. Acá se va a denunciar que hay una urgencia, que es un caso de urgencia, de extrema gravedad, y que hay riesgo de daños irreparables a las personas. Después por ahí tengo algún ejemplo. Respecto de la función de supervisión de cumplimiento es muy importante. Es muy importante porque cuando una sentencia de la Corte declara que hubo violación de derechos humanos, contra un Estado denunciado, y ordena una serie de medidas de reparación, por ejemplo, reparaciones en obligaciones de hacer o en dinero, o de reformas legislativas que ese Estado tenga que hacer, o de cualquier otra índole. Entonces sale la sentencia, y es bárbaro esto, sería interesante a veces, pensé recién, digo, incorporar a derecho interno, ¿no? Porque las sentencias, bueno, obviamente una sentencia de cualquier tribunal es obligatoria a las partes, la tienen que cumplir, pero también vemos que se incumplen las sentencias. Entonces esta función, dice la Corte, analiza, a ver, dictamos tales y cuales sentencias, ¿se están cumpliendo? ¿Se están cumpliendo las sentencias de reparación, de indemnización, de modificaciones legislativas? Bueno, entonces esta función, dice, es muy importante porque dice, porque esto hace
a la función jurisdiccional. En la vieja clasificación romana, ¿qué es la jurisdicción? Y estaban los famosos elementos de la jurisdicción: nocio, o sea, conocer el derecho; nocio, vocatio, coercium, imperium y executio. Los jueces tienen también, para hacer la garantía del acceso a la justicia, es la garantía de que, por eso la Corte va a controlar que se cumplan sus sentencias, porque tiende a la materialización de la protección del derecho cuya violación se ha denunciado y la Corte se ha expedido encontrando responsable al Estado. Entonces la Corte va y controla como una parte importante del derecho a la protección, del derecho a acceso a la justicia y de restablecer la juridicidad, digamos, donde se ha denunciado violación de derechos humanos. Dice, ¿por qué dice todo en forma de pregunta, ¿por qué la Corte tiene esta función? Bueno, porque si no tiene esta función, queda en una hermosa sentencia y que puede, si no se cumple, tornar ilusorio el restablecimiento de los derechos humanos. Y esto involucra, nuevamente lo dice, el acceso a la justicia, que es uno de los, ¿se acuerdan cuando dijimos los ámbitos de trabajo preferencial de la comisión, pero es aplicable, que era el tema del acceso a la justicia, de garantizar a todas las personas el acceso a un tribunal, el acceso a la justicia? Esto se queda a mitad de camino si las sentencias no se cumplen. Había una frase, executio, la jurisdicción consiste en la ejecución de la sentencia, en el cumplimiento de la sentencia. Me acuerdo que una vez lo puse en un escrito y no les cayó muy bien, pero bueno. Executio, jurisdicción, executio, consiste básicamente en la ejecución y en el cumplimiento de la sentencia. Hay otro, en el sitio web ahora de la Corte, hay muchísimo material de multimedia con todo esto muy claramente explicado, es muy didáctico, está muy bien, y habla el tema de que hay muchas audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, las audiencias, antes que me olvide, falleció la semana pasada un gran juez de la Corte Interamericana que era Cancado Trinidade. El juez Cancado Trinidade tiene unos fallos impresionantes. Falleció la semana pasada. Yo siempre tomo una frase de una sentencia que la verdad era la sentencia, bueno, era un tema bastante relevante, y decía, porque siempre te dicen, ay, pero ustedes persiguen utopías, ¿no? Utopías. Y Cancado Trinidade dice, la utopía, perseguir las utopías es la alternativa a la desesperación. Así que nosotros creemos en un sistema, es muy bueno. La utopía, porque te dicen idealista, te dicen utópico, viste. No, nosotros, cada uno, por lo menos yo propongo en la vida tener ideas fuerza para llevar adelante, por lo menos, digamos, a lo que me refiero en nuestra faz pública, que también implica cómo lleva uno su faz privada. Y tenemos utopías, tenemos principios y tenemos valores. No estamos en las épocas precívicas, que eran guerras tribales. Acá tenemos organismos de protección de los derechos humanos, siempre el derecho es el plano del deber ser. Pero no sirve nada esto que ustedes hablan en derechos humanos, no sirve de nada los derechos humanos, dice la gente, ¿verdad? Mirá. Entonces, porque desconocen por ahí, creen que los derechos humanos es sacar presos de la cárcel. Sí, claro, lo que pasa que... ¿Creen que es eso, la garantía al malviviente? Sí, eso tiene responsabilidad, algunas gestiones tienen responsabilidad en eso, cómo han enfocado los derechos humanos, en mi opinión. Se debería enseñar en las escuelas secundarias, me parece. Claro, pero no se puede desconocer todo esto. No, y aparte, las personas privadas de su libertad por una sentencia recaída con todas las garantías del debido proceso, también esto me acuerdo, lo leí en alguien dijo, che, el preso puede votar, el preso se puede casar, el preso, la persona detenida con sentencia firme,
Nosotros ya sabemos lo importante que es una sentencia para establecer la certeza donde había incerteza. Está privada, solamente la persona está privada de este derecho tan importante y fundamental que es la libertad, pero el resto de sus derechos los conserva. Entonces, está privada de su libertad, pero que a mucha gente esto le parece un horror, que el detenido estudie, o que el detenido se case, vote, y entonces digo, O se le pague por su trabajo también, ¿viste? que trabaje, porque porque está preso no va a recibir un salario. A ver, ¿de qué estamos hablando? Pero por ahí es tarea nuestra que estamos, digamos, comprometidos en un Estado de Derecho y en un paradigma de derechos humanos, es transmitir esto. Yo me acuerdo que una vez, un poco, bueno, arruiné una cena porque un colega dijo, los derechos humanos hemipléjicos. Hemipléjicos, dijo. Sí, porque como que eran, viste, para un solamente. Bueno, yo, y bueno, arruiné la cena. Qué genio, me encanta. Está muy bien, Estela, está muy bien. Pero ¿por qué me tengo que callar si él dice semejante enormidad? Sí. ¿Por qué me tengo que... pero no, fíjate. Digo, pero no tiene ningún asidero. Si me hacen una discusión política, de idea, ideológica, bueno, vamos a ver por qué decís eso. Era un abogado el que lo decía. Pero hay un problema de falta de comunicación, hay un problema también de mal implante, lamentablemente, de bastardear los derechos humanos cuando te dicen los de los delincuentes, ¿no? Y no es así. Los delincuentes tienen garantía del debido proceso. Nadie podemos hacer, uno puede decir, tal personaje me cae mal, para mí, bueno, pero hasta que no haya una sentencia, es inocente. Y de ahí no me mueven. No me mueven. Por más que una persona encausada, sí, qué sé yo, bueno, ay, mirá, sí, aparentemente te pasan un video, pues sí, que... Bueno, pero eso tiene que pasar por todo un filtro de contralor de la prueba, que la persona tiene que tener una asistencia gratuita, ¿viste? Gratuita, si no la puede pagar, tiene... ¿Y ustedes los abogados cómo defienden a ver, todo el mundo necesita una defensa. Y para eso está el cuerpo de defensores oficiales en el ámbito del derecho penal o la asistencia en temas de derecho privado. Seguimos. Acá también hay algo de esto. Respecto a las audiencias públicas, en general son casi todas las audiencias en el tema contencioso, cuando hay un caso dirimiéndose que se ha denunciado violación de derechos humanos. Tiene varias etapas, algunas etapas son escritas. La primera etapa es escrita, cuando se presentan las denuncias, demandas, digamos, el Estado requerido contesta, y después se llama audiencia. La segunda etapa es oral, y ahí comparecen los testigos, las víctimas y los peritos, y las partes y el tribunal. Y primero se escucha a los testigos y a los peritos. La comisión puede interrogar a los testigos en esta primera etapa, seguidamente, y dice, pero las partes pueden interrogar tanto a los testigos como a las víctimas como a los peritos. Pues la presidencia le concede la palabra a las víctimas o sus representantes y al Estado denunciado. Ahí, digamos, estos son los alegatos. Básicamente son los alegatos. Las víctimas o sus representantes y su asistencia legal hacen los alegatos acerca de la prueba, por ejemplo, la prueba documental y todo ya estuvo por escrito. Ahora declararon los peritos y los testigos. Ahora hablan las víctimas, hablan su representación legal y hacen el alegato, que es ponderar la fuerza convictiva de la prueba, de toda la prueba. Y lo hacen las víctimas y el Estado denunciado. Posteriormente, la presidencia sí le da la palabra a las presuntas víctimas y al Estado con posibilidad de réplica y dúplica. Hay un doble, no solamente una réplica, sino una dúplica a favor de las víctimas. La comisión presenta, concluido todo este tema de alegatos, donde básicamente el alegato es ponderar la eficacia de la prueba, digamos. Eso es un alegato.
Es decir, yo dije tal cosa, acá está aprobada. Yo dije tal otra, acá está aprobada. Así. Y la comisión hace sus observaciones finales y finalmente los jueces interrogan a las partes libremente. También hay audiencia, cuando en los casos de extrema, y respecto de la función esta de las medidas provisionales, que hay que acreditar la urgencia, la extrema, ¿cómo es que dice? Gravedad, la extrema gravedad y la posibilidad de daños irreparables. Entonces, la Corte dicta medidas para que cese esa situación y se llama a una audiencia para ver qué está pasando en este momento, si se han cumplido, si se ha restablecido la vigencia de derechos humanos o las situaciones denunciadas persisten. Dice, y sobre todo le va a preguntar al Estado involucrado si las medidas adoptadas han logrado, por su finalidad, de superar las situaciones de extrema gravedad y urgencia e irreparabilidad de los daños. También, bueno, acá esta también es una audiencia pública, dice, donde se va a evaluar si esta situación persiste o no. El Estado tiene que presentar también un informe de las medidas que ha tomado y su eficacia. En general, dicen la Corte trata de resolver el tema, de hacer una conciliación, pero siempre la conciliación tiene que tener como base que se restablezcan los derechos humanos que se han denunciado conculcados, y hasta la Corte a veces, entonces, en este afán de conciliación, hace un cronograma de medidas que hay que tomar. O toda medida que considere conveniente para que esta situación cese. También hay audiencias para el tema de la supervisión de cumplimiento, también con una intención de conciliar. El Estado, por ejemplo, ha sido condenado por violación, que involucra su responsabilidad por violación de derechos humanos. Entonces se convoca, el Estado tiene que informar y dar cuentas del avance de cumplimiento de las obligaciones ante la Corte. El Estado tiene que decir, bueno, estamos avanzando con la indemnización de víctimas de tal situación, estamos avanzando con modificaciones. Por ejemplo, podemos estar pensando en el caso ese que yo les he comentado de Maya da Pena Fernández contra Brasil, que ahí hubo indemnización económica y hubo obligaciones de hacer, se comprometió el Estado brasilero a dejar de lado la defensa del honor del hombre como atenuante de las agresiones contra la mujer, de hacer una campaña y de modificar y capacitar al personal judicial y policial en temas de violencia de género contra la mujer. Entonces, el Estado ya fue condenado, tiene que cumplir y tiene que demostrarle a la Corte en estas audiencias de supervisión del cumplimiento de sus sentencias qué avances y qué medidas, cómo está cumpliendo la sentencia a que fue condenado. También en esto hay réplica y dúplica. Algunos beneficiarios de la sentencia dirán el Estado no está cumpliendo con esto, no está cumpliendo con lo otro. También acá la Corte le puede hacer un cronograma para que cumpla la sentencia. Sugiere otras medidas alternativas de solución, cronogramas de cumplimiento. También hay audiencias en el tema de la función consultiva. La función consultiva, que, digamos, esto pueden presentar observaciones a las preguntas que le formulen los estados o la comisión, prácticamente, mejor dicho, los estados, porque esta función es de compatibilidad y de interpretación. Acá también van a ser convocados especialistas en el tema. Es la famosa figura de los amici curiae, de los amigos de la corte, los amigos de la curia. Por lo general se presentan universidades, organismos no gubernamentales especialistas en temas de derechos humanos que dan su opinión sobre este tema.
Dice, ¿son públicas las audiencias? Sí, cualquier persona puede ingresar a las audiencias del tribunal, salvo que por alguna resolución fundada, razonablemente fundada, la presidencia considera oportuno que no sean públicas. La regla es que son públicas. Las audiencias estas de supervisión y de medidas provisionales, de supervisión de medidas provisionales, y en el caso de las audiencias en función contenciosa, que se convoca a las víctimas, a peritos y a las partes, víctimas y testigos. Dice, la Corte, ¿a partir de qué momento tiene competencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tiene competencia a partir de que los estados, de esta forma, lo que se llama el depósito del instrumento de ratificación. A partir de ese momento, las partes depositan el instrumento de ratificación y ya se encuentran sometidas a la jurisdicción regional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sitio web dice que más o menos, estimativamente, el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos más o menos lleva 22 meses, o sea, casi 2 años, a partir del que el caso es sometido a la Corte. Esa es la duración promedio del procedimiento ante la Corte. Los amici curiae, dice, que quede claro que son terceros ajenos al proceso. Y otra cosa, ¿podría la Corte Interamericana de Derechos Humanos así tener la misma facultad esta que tiene la Comisión de constituirse en el Estado denunciado? Digamos, trasladarse a la Argentina o cualquier país que haya Bueno, ¿se ha dado eso o no? Sí. La respuesta es que sí. ¿Se ha dado? Sí. Claro. Y se da en el marco de diligencias probatorias. Digamos, lo de la comisión es más amplio, es otra etapa, es la etapa anterior. La comisión va y verifica que tiene más facultades en ese sentido. La Corte comparece, dice, efectivamente, la Corte comparece, dice, las labores son estrictamente judiciales y si atañen a la competencia que le otorga, en atención, sobre todo, a la función contenciosa, dice, para realizar diligencias probatorias. Ese es el marco de la presencia de la Corte en algunos de los territorios de los Estados partes. En el marco de la tramitación de un caso contencioso. La Corte realiza estas visitas. En el año 2019 realizó 2 visitas en el caso de las comunidades indígenas Lacajonat en Argentina, y en el caso Artavía Murillo, con Costa Rica, que es el caso Artavía Murillo, es el caso del tema de la concepción. Ustedes lo vieron esto, en Civil 1 se ve con el tema de la interrupción del embarazo, porque este fallo de la Corte se trató, no era un tema de interrupción del embarazo. El caso Artavía Murillo era que en un primer momento Costa Rica prohibía las técnicas de fertilización asistida. Los prohibía por considerar que había descarte de embriones y que eso conspiraba contra el derecho a la vida, porque se consideraba que el embrión ya es, ahí que comienza la existencia y que comienza la protección. Pero después, en un periodo de tiempo, se abrió la posibilidad en Costa Rica de practicar, de que se pusieran lugares públicos y privados para asistir a las parejas que tenían problemas de infertilidad. Pero después eso fue declarado inconstitucional por el Superior Tribunal de Costa Rica. ¿Y qué pasó? La gente que también había empezado tratamientos al amparo de la legislación anterior, no los podía terminar. Los que tenían dinero se iban a Estados Unidos a terminar. Bueno, esto llega, y estas personas que quedaron, muchos no llegaron a tiempo durante el lapso de tiempo que fue legal, pero mucha gente en ese momento no podía, o podía posteriormente. Y los que estaban en trámite, en el tránsito de un tratamiento de fertilidad, quedaban así sin la posibilidad de terminarlo. Entonces acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que saca el fallo Artavía Murillo, nos excede un poco lo que estamos hablando ahora, pero ahí es donde se aborda el tema famoso, la existencia empieza con la concepción. Que esto no, mi opinión, yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Por suerte en nuestro país ya esto es legal y se terminó con todo este mercado negro de la vida, con un mercado negro que involucraba la vida y la identidad de las personas. Entonces, porque muchos embarazos la gente no tenía acceso, seguía, y después, con suerte, era una adopción, y no una apropiación o una venta. Esta de que permanezca el aborto y la interrupción ilegal del embarazo en la ilegalidad, fomentaba un mercado negro, que a nadie beneficiaba. Bueno, en este caso, Artavía Murillo, por ejemplo, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos se constituyó en Costa Rica, también en el marco de diligencias de tipo probatoria. La otra no, en el 2019 dice que visitó a las comunidades indígenas Laca Onat, lo desconozco, pero lo podemos googlear y averiguar. ¿Cuál es la información? La información de la Corte es pública. De acuerdo al reglamento, la Corte puede hacer públicos los siguientes documentos. Las sentencias, obviamente, y siempre se dice que es importante, la sentencia en sí de la Corte es una forma de reparación. Ya tener un acceso y una sentencia de la Corte es una forma de reparación, sin perjuicio de lo que la sentencia en concreto establezca. Dice, las sentencias, dice, incluyen, como toda sentencia, puede no haber unanimidad, son los famosos votos disidentes o los votos concurrentes, que son los que van en el mismo sentido. Todos estos documentos son públicos, las Cortes obviamente están llenos el sitio web de todas las sentencias de la Corte. Algunos tiene facultades para decir lo que es irrelevante y tal, sacarlo de público, pero los documentos depositados en la Secretaría de la Corte, dice, están archivados, son accesibles al público, salvo que la Corte resuelva otra cosa, pero yo no veo ninguna sentencia que esté ni ningún documento que esté censurado. Está lleno de documentos de casos anteriores y los podés buscar por país, por tema, por año, en fin, estos documentos son de acceso público. Para las personas, como otro sistema del tema de acceso a la justicia, en este caso regional, para las personas que no puedan solventarlo, hay previsto un fondo de asistencia legal, que grupo de personas acreditando una situación así que no pueden hacer frente a los gastos, imagínense litigar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Hay que... una valija con plata, digamos, esto es dinero, y como así en derecho interno tenemos el beneficio de litigar sin gastos, o tenemos fondos, creo, a veces el beneficio de litigar sin gastos es insuficiente. Pero digo esto del sistema interamericano que también prevé este tema de asistencia económica a las víctimas. En el fallo, ¿se acuerdan ese Vargas Areco con Paraguay? El tema del servicio militar para menores de edad en Paraguay. Ahora terminamos eso y vamos al fallo Vargas Areco. La familia del chico Vargas Areco vivía en un pueblito, prácticamente no hablaba nadie en español. Paraguay es un estado bilingüe, guaraní y español. Eran gente que nunca había ni siquiera ido a Asunción del Paraguay. Digamos, y hubo una audiencia, una audiencia en el marco de la denuncia, porque el chico lo levantaron ahí, tenía 16 años, lo incorporaron al ejército y se lo devolvieron en un cajón a la familia. Y este tema llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hubo una audiencia en Brasilia. Imagínense para una familia, porque eran 9 hermanos, eran gente
que vivía en condiciones bastante precarias, ir a Brasilia era como ir a la luna. Pero bueno, el fondo de asistencia acá, la madre no pudo viajar porque quedó muy afectada de los nervios y del corazón, pero parte fueron los hermanos del chico fallecido hasta Brasilia. ¿Cómo es el proceso de adopción de una sentencia? La deliberación duran, por lo menos, digamos, se preparan, todos los jueces preparan un proyecto de sentencia. Hay unas deliberaciones bastante complejas y exhaustivas de cada postura. Se debate, se vuelve, digamos, cada juez vuelve a reanalizar y proponer algún cambio después generado a raíz de ese debate. Se da lectura a un nuevo proyecto de sentencia, previamente revisado, y se vuelven dice, se consideran de manera amplia y vigorosa todas las decisiones jurídicas involucradas. Ustedes que ya han leído, asumo, algún fallo de la Corte, son sentencias largas y bastante complejas, muy bien fundadas en el derecho internacional humanitario, con derecho comparado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta de la Corte Africana de Derechos Humanos, con muchos antecedentes, mucha prueba. Bueno, y en ese caso, por eso dice el tema de la prueba es de un análisis minucioso, dice el documento. Se establece los votos disidentes y los votos concurrentes. Si no hay unanimidad, se va a dejar a salvo los votos en disidencia con la opinión mayoritaria. El quórum de deliberación de la Corte es de 5 jueces. Los fallos son definitivos e inapelables. Ya no hay más nada después de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si dentro de los 90 días algún Estado, alguna parte del proceso estuviera en desacuerdo o planteara que no queda claro el alcance de determinado contenido de la sentencia, puede pedir una especie de, le llamaríamos en derecho interno aclaratoria, que es una sentencia de interpretación. Las partes dicen, no queda claro o queremos un poco más de explicación respecto de tal punto de la sentencia. Entonces se saca una sentencia de interpretación. Y tiene que ser pedida esta aclaratoria o esta interpretación dentro de los 90 días de que ha sido notificado el fallo. Si las audiencias, estas de los testigos y peritos, las audiencias de supervisión y las audiencias de medidas urgentes y provisionales son públicas, pero las audiencias de deliberación de la Corte para la sentencia, esta que yo le digo que se revisan y se hace por etapas y se analiza la prueba, estas deliberaciones sí son a puertas cerradas, no son públicas. Se está preparando la sentencia, ¿no? Se está preparando la sentencia, digamos, estas audiencias, ya se escuchó a los testigos, a los peritos, a las víctimas, a los representantes del Estado, a la asistencia legal, a los amigos judiciales, y ahí se terminan las audiencias públicas. Las audiencias de deliberación de la Corte son a puertas cerradas. Después se abre la puerta y sale la sentencia. En la sentencia se explican, lo que decía recién, los votos concurrentes, los votos disidentes. Nadie más puede ser admitido, sino por una decisión especial de la Corte y previo juramento o declaración solemne. En principio no es admitido terceros en las audiencias de deliberación de la Corte. En un caso de medidas provisionales, acá lo tengo, medidas cautelares. En el año 2009 se denuncia en Haití un hecho policial, porque un
una persona, había una violación de una criatura. Y entonces unas ONG estaban apoyando a las familias, de la familia de la criatura, estaban haciendo reclamos ante la justicia de investigación de esto, porque involucraban aparentemente el agresor, era parte de las fuerzas de seguridad, y se denuncia ante la corte porque esa ONG y los miembros le habían amenazado a los miembros de imaginémonos, Haití. Haití es una catástrofe humanitaria, ya de por sí. Haití es una catástrofe humanitaria. Le habían baleado la casa a la familia de la criatura, y también habían amenazado de muerte a periodistas y a los miembros de la organización no gubernamental que estaba haciendo una asistencia a la familia y a la nena. Entonces, rápidamente se le pidieron medidas provisionales. Era urgencia, peligro de daños irreparables, porque ya había habido, digamos, ataque con armas, y estaba supuestamente involucrado en el ataque, en la violación a la criatura, un policía o un miembro de la fuerza de seguridad. Entonces ahí la Corte dictó medidas provisionales. Este es un ejemplo de esto, de las medidas provisionales que pueden solicitar la Corte, que se le puede solicitar a la Corte. A mí el fallo Vargas Areco me encanta. Involucra el tema, que yo siempre, vieron que el Día del Niño, yo no sé yo ya sé que acá parece que todo se relativiza la importancia ¡ay! ¿Cómo hablan de esto si a la gente le importa otra cosa? ¿Cómo hablan de esto? A ver, ¿viste? ¿Cómo, a lo que me refiero? Se me fue la idea. Se me fue la idea, perdón. Disculpe. Estoy un poquito, no sé, no, mayor no, pero digo que en Paraguay... Empezaste con el Día del Niño. Sí, ya sé, el Día del Niño. El Día del Niño en agosto. El Día del Niño en agosto es porque en Paraguay, y es en la Argentina también, porque es la figura del niño soldado en Paraguay. Y eso también se ha trasladado acá. Hay un video, yo lo puse, lo investigué hace un tiempo. En realidad en Paraguay, la figura del niño soldado de la época de la Guerra del Paraguay, donde el dictador, Gaspar de Francia, era... el dictador era una guerra terrible, una guerra entre hermanos fue, porque era Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. La guerra, la famosa, más impopular que la guerra de la Triple Alianza, no hubo. En ese marco, el tirano ya, Gaspar de Francia, ya cercado, se escapaba con la amante irlandesa, con Madame Lynch, y como ya no que... Paraguay, de esa guerra, que la cuenta Augusto Roa Bastos, que es un escritor maravilloso. Espectacular. Augusto Roa Bastos, a mí viste, son los libros que te han marcado. Hijo de Hombre, era un libro, y después había otro que no me acuerdo, bueno. Y en esta guerra, bueno, ya la pirámide poblacional en Paraguay quedó invertida después de esta guerra terrible. Quedaron muy pocos hombres, o estaban muertos, o lesionados, o mutilados. ¿Y qué pasa? En su ida, el tirano manda a hacer la leva, como contaba Martín Fierro, que venía la leva del ejército a levantar niños para el ejército. Entonces, los niños, y fue una batalla importantísima, que murieron muchísimos niños. Cuando decimos niños hablamos de menores de 18 años, que según el derecho de la guerra y los tratados internacionales, y esto es derecho, Jus Cogens de derechos humanos, estas cláusulas como pétreas, así, que no se puede ejecutar mujeres embarazadas, ni menores de edad, ni se puede incorporar menores de edad al ejército, ni a la fuerza de seguridad.
Y esto en Paraguay está como vigente, pero era tan fuerte la tradición que la gente, nosotros decimos, ay, qué barbaridad, ¿no? A mi hijo no te lo llevas, me vas a llevar a mi hijo al ejército, pero antes me sacás con los pies para adelante, diríamos acá. Pero en Paraguay en realidad esto se ve hasta como un paso, un rito de iniciación del niño, y sobre todo de los varoncitos, no de las nenas. Las nenas no las llevan a los varoncitos, y se ve como un rito de iniciación hacia ya ser un hombrecito, digamos. Como es un hombrecito de 16, lo llevan al ejército. Y la familia, y aparte la leva, no lo hacen, obviamente, en las familias o los ciclos sociales acomodados, van prácticamente a la selva. Esto sucedió en la localidad de Villarrica, que es un pueblito en el medio de la selva. Una vez cada tanto pasa el ejército y supuestamente, según una directiva, para que el niño, para aceptar que el niño vaya al ejército, tenía que tener una autorización del juez de paz o de un juez de familia, cosa que en la práctica no se cumplía. La gente, lejos de resistirse, como ven el prestigio, lo que significa institucionalmente que tu hijo va a ir al ejército del Paraguay, el glorioso ejército paraguayo. Y vas a tener el honor y la gloria de defender tu tierra, tu país, en tu ejército. Con eso, toda esa mentira y toda esa pavada, la gente no resistirse al ejército paraguayo no existe. Digamos, y hay esa práctica. La gente lo acepta mansamente, en principio. La gente no se resiste, bueno, está como es una práctica como consolidada. Y en el video que yo vi, y por eso digo, basta del Día del Niño con este tema del niño soldado. Pongamos el Día del Niño, no sé, busquemos alguna otra referencia, por favor. Pero entonces las familias, lejos de resistirse también, porque significa esto de entrar en una institución del Estado, hasta para comunidades muy desfavorecidas, por ahí hasta significa tener un rancho diario, tener un laburo, digamos, no un laburo, una ocupación y que tiene un techo arriba y una comida y salto rana, cuerpo a tierra. No es una práctica resistida. Y estamos hablando del año 89, 89-90. 1989, el 31 de diciembre. Bueno, ¿qué pasó? El chico Gerardo Vargas Areco, bueno, sí, tenía 16, bueno, se va con el ejército, bueno, a los meses, para fin de año, para Navidad, bueno, el chico tenía un permiso de un par de días y quería quedarse más con la madre, quería que, no sé si la mamá estaba un poco enferma o por ahí era una pseudo excusa, quería estar más tiempo con su familia en diciembre. Le dejan un día más, pero al otro día lo van a buscar y se lo llevan al cuartel. Se lo llevan al cuartel y el 31 de diciembre de 1989 lo llaman y le llevan el chico en un cajón sellado con orden de no abrirlo. A pesar de eso, el padre, la familia, abren el cajón, ya empieza, digamos, porque de eso le llegó un capitán ahí del ejército y dijo, no, que no le tenían que abrir el cajón, estaba soldado el cajón. Bueno, lo desoldaron, llamó a un médico, no a un forense, llamó a un médico para que hiciera un análisis. El chico estaba con signos claros de tortura. Y el padre dice, le habían bajado todos los dientes. Tenía lesiones en el cuero cabelludo y tenía un tiro en la espalda. Es en el año 31 de diciembre del 89. Paraguay había ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos en agosto, 8 meses antes.
el reclutamiento del chico fue en enero. Al chico lo llevaron en enero. En agosto, Paraguay ratifica la Convención de Derechos Humanos. Y en diciembre, el chico aparece muerto, viniendo del cuartel. Pero recién, Paraguay ratifica la Convención de Derechos Humanos, pero recién en el 93 admite la competencia de la Corte. Lo que va a impactar en cómo se juzga este caso. Porque no puede con la aceptación de la competencia de ahí para adelante, no de ahí para atrás. Pero, no obstante eso, la Corte sentencia estableciendo la responsabilidad de Paraguay por hechos posteriores a la aceptación de la competencia, porque aún en el 93 todavía no estaba firme el procedimiento ante la justicia penal de Paraguay por la muerte de este chico. Primero se hace una causa, los militares quieren que esto vaya a la justicia militar, a tribunales militares. Hubo un conflicto de competencia con la justicia ordinaria, que prevalece la justicia ordinaria, y al cabo Segundo López Infrán, no me voy a olvidar nunca el nombre, el cabo que fue condenado solamente por homicidio culposo por un exceso de celo en el cumplimiento del deber. Dijeron que yo pienso que por ahí el chico se ha querido escapar, pero lo que no justifica, desde luego, como terminó el tema. El chico dice que le sangraba la nariz y que fue a la enfermería. Y que sale de la enfermería corriendo, le dan la voz de alto, el chico sigue corriendo y le pegan un tiro en la espalda. El cabo Segundo López Infrán. Y solamente fue castigado con un homicidio culposo por exceso en el cumplimiento del deber. Entonces, acá, el proceso estuvo paralizado del 91 al 97. La justicia común lo condena en el 2005 a 1 año y medio por homicidio culposo. Entonces, si bien, digamos, la Corte no tiene competencia para las cosas, para el homicidio lo tiene que juzgar Paraguay dentro de su ámbito, pero acá, digamos, lo que se condena a Paraguay, primero la Corte aprovecha y se despacha con todo lo que es la incorporación de menores al ejército. Y sobre todo, que acá se ha violado también el deber ante los delitos, de investigar, de prevenir, sancionar, prevenir, investigar y sancionar esto, y la garantía de tutela judicial efectiva en tiempo propio. 7 años paralizado el proceso. Conflicto entre la justicia militar y la justicia civil. Y una condena, una condena que es una burla de 1 año y medio por homicidio culposo en exceso del cumplimiento del deber. ¿Dónde? El Paraguay, ¿qué es la actitud de Paraguay? Dice, pero la Corte dice, con este tema que recién en el 1993 Paraguay acepta la competencia de la Corte, dice, la Corte carece de competencia para juzgar por el Estado por este tema de reclutamiento y permanencia del chico en las Fuerzas Armadas en el año 89, porque era previo, la Corte no tiene competencia ahí, pero sí para lo posterior. Sobre todo que la violación del deber de investigar los delitos y dictar una sentencia en tiempo propio. Dice, la Corte considera que al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional por violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. Dice así, la Corte determinará, en capítulo aparte, las reparaciones correspondientes. Paraguay se allana a la denuncia. Paraguay acepta su responsabilidad. No discute nada.
Dice que sí, que es responsable. Y esto, en esa famosa audiencia que hubo en Brasilia, el representante del Estado paraguayo habló en guaraní a la familia Vargas Areco y pidió disculpas en guaraní a la familia de Gerardo Vargas Areco. El tribunal estima que la emisión de una sentencia en la que se establezca esto que les dije, la verdad de los hechos reconocidos por el Estado y las consecuencias de estos, es una forma de reparación para los familiares de Gerardo Vargas Areco. Esto se repite en otras sentencias de la Corte. Una sentencia que impone responsabilidad, que se pide sobre la verdad de los hechos, es una forma de reparación. Acá, por ejemplo, y hablando de la publicidad de los documentos que hablábamos hace un rato, declara Sebastián, un hermano del chico, en diciembre. Dice, 3 días después de que Gerardo fuera llevado de regreso al cuartel, recibieron una llamada informándoles que se había muerto. El féretro, los militares dieron indicaciones que los restos del niño fueran inhumados, pero el padre llamó al doctor Ribamar Cruz de Silva, un médico militar, para abrir el féretro y examinar los restos. Esto después vuelve a debatirse, porque este médico no era un forense, que es el específico profesional para análisis de personas, de las causas de la muerte de personas fallecidas, era un médico, pero como médico también esto fue que la madre se desmayó, la madre quedó con una afección cardíaca y un proceso depresivo del cual no sé si se sale alguna vez. Y acá dice, él tuvo una licencia de 5 días, bueno. Habla, el médico dice que la muerte había sido la causa de la muerte por un proyectil, que el cuerpo se encontraba todo golpeado, el antebrazo parecía quemado, la cabeza estaba raspada y rota, un costado de la cabeza estaba machucado, y le echaron todos los dientes. Tenía un moretón en la nuca. Es decir, el chico había sido torturado y había muerto a consecuencia de un tiro en el pecho. Después alguien decía, no, un tiro estaba en la espalda. O sea que el chico corría y le tiraron por detrás. El padre dijo que el sufrimiento que lleva dentro de su corazón es para él un castigo que nunca va a pagar. El día de la muerte tiene la esperanza, como dice la Biblia, de encontrar a su hijo, pero el dolor para él no se termina, ya que nunca podrá volver a mirar el rostro de su hijo. Y acá hace un poco la historia. La figura, el Día del Niño, celebrado en Paraguay el 16 de agosto, incluye una exaltación de la figura del niño soldado sacrificado por la patria. En ese video que yo vi, es una fiesta. Es una fiesta en Paraguay. Una fiesta y como cierta teatralización hay de que los chicos hacen de muertitos y las madres lloran al lado. Y se canta y se baila, pero fiesta lúgubre. Me llamó, está en el multimedia acá de la cosa. Los chicos se simulan como que hay una guerra, se hacen los muertitos y ahí viene una señora y llora. La figura del niño soldado es una práctica sistemática histórica a pesar de la expresa prohibición legal existente y de 2 órdenes del comandante de las Fuerzas Armadas que prohibieron el reclutamiento de menores de 18 años. El reclutamiento es tomado como un rito de paso o de iniciación para hacerse hombre. Bueno. En las décadas del 80 y 90 el reclutamiento forzoso se realizaba por operativos militares de detención en la vía pública, especialmente en carreteras donde circulaban autobuses o había canchas de fútbol, clubes nocturnos y en áreas rurales. La mayoría de los niños reclutados pertenecen a familias pobres que solamente hablan guaraní. Estos operativos se desplazaban casa por casa en zonas rurales, donde oficiales usando táctica de miedo, presión, invitaban a los padres a entregarle a sus hijos para cumplir con el servicio militar obligatorio. La mayoría de los padres acceden a firmar la autorización y son analfabetos.
Además, que los castigos y actos de violencia en contra de niños son aceptados, del niño soldado son aceptados y justificados dentro de la vida militar. De los 110 casos de muertes de conscriptos que se tienen registrados en 1989, tan solo en este caso se ha castigado al responsable. El cadáver del niño fue trasladado en avión de la Fuerza Aérea a la ciudad natal de Bellavista, entregando a su madre por un suboficial del ejército paraguayo en un ataúd sellado con órdenes de no abrirlo. Todo el proceso ante la justicia militar, homicidio por exceso de celo, proceso ante la justicia ordinaria. Y acá Paraguay básicamente es condenada por haber violado el deber general de garantía de plena vigencia de los derechos humanos del artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de los derechos específicos previstos para este caso. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra garantizada entre las medidas positivas que deben adoptar los estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Es investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y procurar el restablecimiento del derecho conculcado. A ver. En el protocolo de Estambul habla de los actos de tortura, que también lo... Recién en el 2005, López Infran dice que actuó de acuerdo a un procedimiento militar establecido para prevenir la fuga de una persona arrestada, ordenar a la persona en 3 ocasiones a que se detenga y luego disparar al aire. Si no para, también... La Corte considera que el Estado no cumplió con su obligación de llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, una investigación efectiva y completa de la presunta muerte y tortura del chico Gerardo Vargas Areco. Hay toda la Convención de Ginebra del año 1949 del derecho de la guerra, el protocolo segundo, habla relativo a la protección de las víctimas en conflictos armados, determina que las partes en conflicto tomarán todas las medidas para que los niños menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades, absteniéndose de reclutarlos para las Fuerzas Armadas. Reclutar personas de más de 15 años, pero menores de 18, procurarán alistar en primer lugar a los de más edad. El protocolo afirma que las garantías fundamentales se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten. Obligación de reparar, acá el daño, bueno, en dinero contante y sonante, pues, la suma de $72.000 o su equivalente en moneda paraguaya por daño inmaterial, daño moral, sufrido por los familiares. Y esta suma se desagrega de la siguiente forma: $20.000 a la madre, a la señora de Belén Areco, $15.000 para el padre y $3.000 a cada uno de los hermanos del chico fallecido. Por otro lado también... Perdón, Estela, ¿esa es ¿así casaron la vida del joven o además hubo otra indemnización que le dieron a la familia? Mirá, estas son las indemnizaciones así por daño moral. Por otro lado, se obliga a Paraguay, digamos, fuerte, parece que se ha desactivado bastante este sistema de reclutamiento, por más que no entró dentro de la competencia de la Corte, pero la Corte habla del tema en la sentencia. Y por otro lado, se obligó a Paraguay a hacer una escuela y un centro de salud en el pueblo del chico. El Estado debe hacer una escuela y un centro de salud. A ver, por acá está. El daño inmaterial, bueno, daño moral, bla, bla. Por razones de equidad, a través de obras o actos de alcance, repercusión pública, como la transmisión de un mensaje también de reprobación oficial a las violaciones de derechos humanos de que se trata, del compromiso de los esfuerzos que no vuelvan a ocurrir reclutamientos y estos actos, y pretende recuperar la memoria de las víctimas, el reconocimiento de la dignidad y consuelo de sus deudos. El primer aspecto, la reparación de daños inmateriales, y el segundo,
a otras formas de reparación, que es donde dicen era una escuela y un centro de salud. Este fallo tiene esta particularidad que recién, digamos, se pudo abordar lo posterior al 93, ¿no? Que Paraguay acepta la competencia de la Corte. El fallo que pueden leer para opinión consultiva es el de que hemos hablado, que le hemos mencionado varias veces, que es la opinión consultiva de... Bueno, acá hay uno de habeas corpus bajo suspensión de garantías en el habeas corpus. Dice, hay una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación de estos artículos, y la pregunta es, repito, la opinión consultiva se expide sobre compatibilidad e interpretación. El recurso de habeas corpus, cuyo fundamento jurídico está en el artículo 7 y en el 25 de la Convención, el habeas corpus es una de las garantías que, de acuerdo al párrafo segundo del artículo 27, no puede suspenderse por un Estado parte, cuando mediando un estado de sitio, por ejemplo, o un estado de emergencia. Es esa pregunta, esa la consulta. El recurso de habeas corpus es uno de esos recursos que no puede suspenderse por un Estado parte en una situación de emergencia, y ahí la Corte se despacha qué pasa con el recurso de habeas corpus mediando una situación de emergencia de estado de sitio. La comisión, esto lo había pedido, solicita, la que pide la opinión es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijo, entre otras cosas, que en situaciones de emergencia, uno de los derechos cuyo ejercicio puede suspenderse es la protección judicial que se ejerce mediante el habeas corpus. Inclusive algunos estados han promulgado legislación especial o iniciado una práctica según la cual es posible, durante la detención de una persona incomunicada o durante un prolongado periodo, en algunos casos puede extenderse hasta 15 días, en el cual al detenido se le puede privar de todo contacto con el exterior, no siendo posible el recurso de habeas corpus durante esos días de incomunicación. En concepto de la Comisión es precisamente en esas circunstancias cuando el recurso de habeas corpus adquiere de mayor importancia. Si sabremos en la Argentina lo que son pedir los recursos de habeas corpus con desaparición forzada de personas, y que muchos colegas se jugaron la vida firmando esos pedidos de habeas corpus, que algunos jueces los tiraban así, no sé. Digamos, esta es un poco... La famosa noche de las corbatas. Exactamente. La famosa noche de las corbatas, ¿no? Sí, bueno, la noche de las corbatas, muchos de esos colegas también, pero eso, vos sabés bien, Sergio, que esto fue también fruto de un enfrentamiento interno entre la izquierda y la derecha del peronismo. Digamos, mataron a uno de derecha y entonces después la izquierda salió... Mataron a uno de izquierda y salió otro de derecho, y 5 por 1 no va a quedar ninguno. Y Mar del Plata fue una noche negra que mataron en ese marco abogados que eran abogados de los sindicatos, padres de nuestros colegas, y muchos de esos profesionales también eran los que firmaban los habeas corpus. Y otros, y aparte, en realidad, la gente va al abogado, pero el habeas corpus lo puede presentar cualquiera, no necesitas un abogado. Lo que pasa que nuestra profesión, digamos, tenemos, los que así lo entendemos, una responsabilidad, si se quiere, social, para defenderla nada más ni nada más que la garantía del derecho a la libertad de la persona, a saber los motivos por qué está privada de su libertad. Y yo sé que, digamos, es necesario, el habeas corpus puede no llevar firma de un letrado. Si yo sé que meten preso, bueno, yo porque soy abogada, pero cualquiera puede presentarse en la justicia. En Roma era el interdicto de hombre libero exhibendo. Que muestren al hombre libre, ¿dónde está esta persona? Que se exhiba. Era como un interdicto, que hoy la palabra interdicto es para defender el derecho de propiedad, o de la posesión legítima. Pero estaba
muestren al hombre libre. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está este ser humano? ¿Dónde está el gato? ¿Qué hizo ese ruido? Ajá, no, es una ventana porque se está levantando viento, es una ventana mía. Okay. Dice, toda vez, dice la comisión, que el derecho a la integridad personal reconoce en el artículo 5, que es aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden suspenderse. Y dice correctamente la comisión, precisamente el habeas corpus, cuanto más es necesario, es cuando hay estado de sitio, cuando hay estado de emergencia. Por otro lado, dice, sostener lo contrario, esto es que el Poder Ejecutivo no se encontraría obligado a fundamentar una detención o a prolongar esta indefinidamente, en situación de emergencia, sin someter el detenido a la autoridad del juez, que pueda conocer de los recursos que reconocen los artículos 7 y 25 de la Convención, en concepto de la Comisión atribuirlo al Poder Ejecutivo. Funciones específicas del Poder Judicial es la puerta a abrir la caja de Pandora, digamos. Con lo cual se estaría conspirando contra la separación de los poderes, que es una de las características básicas del Estado de Derecho de un sistema republicano. Porque cuando dicen que en situación de excepción el Poder Ejecutivo se puede arrogar funciones judiciales, inaceptable. Inaceptable. Acá habla esto de función, y la otra de opinión consultiva es que hemos hablado nosotros de, cuando se pregunta el fallo que lo hemos comentado ya, que México pregunta sobre la condición de los trabajadores migrantes en Estados Unidos. Que, digamos, la pregunta es, ¿puede supeditarse el pleno ejercicio y goce de derechos laborales humanos básicos, salario que corresponda, vacaciones, a que yo esté legal en un país? Si estoy ilegal, ¿no tengo derechos? De ninguna manera. Pues Estados Unidos puede no haber ratificado ni reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es un Estado parte de la OEA, parte de la Carta de la OEA. Y Estados Unidos solamente dijo, yo tengo mis principios de política migratoria y soy soberano para tomar las medidas que considere. Bueno, en política migratoria, pero eso no puede condicionar, nadie le niega su facultad de dictar sus leyes en política migratoria, pero eso no puede afectar los derechos laborales humanitarios básicos. Y esto está acompañado por declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo. Segundito que lo tenía. Es situación, es la opinión consultiva 18 del 2003, solicitado por los Estados Unidos mexicanos, condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. En el 2002, México solicitó esto que les acabo de contar, habla de el no denunciar estas situaciones consolida que se sigan produciendo. Esto es una mano de obra barata, esto pasa en Estados Unidos, pasa con los migrantes en Europa. Alguien dijo en España, cuando España, vamos, se incorpora a la comunidad, hace muchos años ya, en la Comunidad Económica Europea, y España llena recibiendo la migración subsahariana y la sudamericana, todos ilegales, así la prosperidad. Yo lo leí, me acuerdo, en un periódico, en la prensa española, dice, sí, una gran prosperidad ha tenido España, sin duda, claro, o sea, después del franquismo, de ahí para arriba, bueno, pero esa prosperidad también ha sido posible por el trabajo irregular, por el trabajo informal de africanos y de sudamericanos. El gobierno de México estima que las interpretaciones o leyes que implican negar derechos laborales sobre la base de criterios discriminatorios fundados en la condición migratoria de trabajos documentados es violatoria de los derechos humanos fundamentales de la Carta de la OEA y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo. Licencias por maternidad, salarios, abusando de la condición de vulnerabilidad de los trabajadores migratorios indocumentados.
En este contexto, los instrumentos tutelan los derechos humanos de los trabajadores, como constituyen una amenaza real para la vigencia de los derechos protegidos en tales instrumentos. Se pidió interpretación sobre la Carta de la OEA, Derecho a la Igualdad ante la Ley, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana, el Pacto sobre José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todo eso se analiza a la luz de esta situación de los trabajadores migrantes indocumentados. ¿Cuál sería la validez de la interpretación por parte de un Estado, en sentido de subordinar o condicionar cualquier forma a la observancia de derechos humanos, subordinarlo a la consecución de objetivos de política migratoria contenidos en sus leyes? Ese es el objetivo de la consulta. Bueno, es larguísima la sentencia, valga como acá. Vienen los amici curiae, eran, por ejemplo, a ver, ¿qué son los amici curiae? Acá, la clínica jurídica del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco de Quito. Presentaron un informe sobre el tema en calidad de amici curiae. También, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad muy prestigiosa, la Universidad Autónoma, la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Presentado por correo electrónico en calidad de amici curiae, también un informe. Después se presentó la Oficina de Inmigración y Refugiados de la Universidad de Harvard, del Boston Legal Service y la Escuela de Derecho de Harvard, y un grupo de trabajo de derechos humanos de las Américas, también de la Universidad de Boston, el Centro de Justicia Global, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Servicio Ecuménico de Apoyo Orientación a Inmigrantes y Refugiados, y la Universidad de Buenos Aires también hizo una presentación como amici curiae en esta opinión consultiva. La protección de los derechos, dice, a la fecha de este fallo, esto es especialmente relevante para México, como decíamos, por el tema de las remesas, igual que, tiene 6 millones, 5 millones, casi 6 millones de trabajadores mexicanos fuera del territorio nacional. De ellos se calcula que 2.500.000 son migrantes indocumentados, que al carecer de una situación migratoria regular se convierten en blanco natural para la explotación humana y laboral debido a su condición especialmente vulnerable. Las personas sienten temor de acudir a las instancias gubernamentales encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas laborales. Los empleadores incurren en esas prácticas, no son sancionados, con lo cual esto se consolida y persiste. Habla obviamente del tema de no discriminación y de igualdad, de igual tratamiento ante la ley. No es relevante, es discriminatorio discriminar a un trabajador porque está legal o porque está ilegal en un estado. Esta distinción es discriminatoria, no tiene una fundamentación razonable. Hay un colega que hace cortos por Facebook, no sé dónde, que es laboralista. Para nosotros esto es claro, pero, y lo dice bien el colega, así usted sea un trabajador formalizado o en negro, o trabaje en negro e en forma informal, usted tiene todos los derechos que le garantiza la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. La gente dice que mucha gente pensó que no tenía derechos por estar en negro. Y eso que la Argentina, digamos, el movimiento de trabajadores es un movimiento muy institucionalizado, sindicalizado. Pero esta verdad sí, y él lo dice, está muy bien porque lo dice muy claro, aunque trabajes en negro y tal, tenés derecho a todos estos derechos laborales básicos. Me tengo que ir. ¿Por qué? Porque hoy hay clase de obligaciones y la docente Betiana Andreasen está enferma. Así que me voy a hablar de pago con subrogación. Bueno. Les agradezco muchísimo, fue un gusto compartir con ustedes
Y yo me voy a obligaciones también, ahora vas. Claro, la porque sección 3, ¿no? Sí. Betiana se siente muy mal. Ah, Y bueno, yo tengo algo, yo no me, lo que no se puede, si yo no te hubiera dado clase hoy de humanos, doy la clase yo, pero aparte me avisó, pobre, se sentía realmente mal, me avisó a las 11 de la mañana, no me puedo replicar tanto. Estela, antes de que te vayas, una pregunta nada más. Nosotros el próximo jueves tenemos también un encuentro con vos. Yo salgo, chicos, porque tengo que hacer algo antes de conectarme. Bien. Ok. Chao, Sergio. Chao, profe. Chao, Pamela. Mirá, si quieren, avísenme. Avísenme, Sergio, avísenme. El celular mío es 223, te lo doy. Sí. 592-4714. Perfecto. Si necesitan algún material o algo, bueno, lo hablamos, ¿cómo no? Hablalo con Samuel, con alguien y ahí lo resolvemos sin ningún problema. Bien. Dale. Ok, le vamos a hacer un mensajito con alguna pregunta puntual del examen y demás. Dale, cómo no, con mucho gusto. Chao, Sergio, hasta luego. Muchas gracias y chao. Gracias chao, a vos.